Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Viridiana Jocelyn Sánchez Robles. El módulo es Diagnóstico Psicológico del reto 3, describiendo tipos de diagnóstico de la licenciatura Ciencias del Comportamiento Humano. Para continuar, vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es el diagnóstico? De acuerdo con Cardona 2010, citado por Campos sin fecha, el diagnóstico es un conocimiento científico obtenido de la información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia, a través de medios técnicos como instrumentos psicométricos y test, con la finalidad de diagnosticar a un paciente y dar el tratamiento adecuado según el padecimiento. Existen 4 tipos de diagnóstico que se utilizan con frecuencia para arribar al problema del paciente. Diagnóstico intuitivo, diagnóstico inductivo, diagnóstico diferencial, diagnóstico hipotético. El diagnóstico intuitivo, conocido como diagnóstico directo, es esencial la experiencia y la capacidad elevada para poder asociar rápidamente entre el cuadro del paciente y el conocimiento que ya tiene en la memoria, que se logra a lo largo de los años con la práctica, la experiencia acumulada y la actividad racional del especialista, así como la existencia de los mismos casos y síntomas. El diagnóstico inductivo se basa en signos y síntomas particulares de un padecimiento. Se elabora un juicio general que conlleva deducir el diagnóstico a partir del conocimiento general de las enfermedades o afecciones particulares en un individuo. Diagnóstico diferencial, también conocido por comparación. Es un diagnóstico que conlleva a la comparación de sus similitudes o diferencias entre el cuadro clínico del paciente con las afecciones que el profesional ya tiene registradas de otros casos o conocimientos anteriores, para poder descartar trastornos que comparten síntomas hasta determinar el padecimiento correcto. Diagnóstico hipotético, también conocido como diagnóstico terapéutico, no es otra cosa que intentar confirmar un diagnóstico presuntivo. Se basa en confirmar el diagnóstico mediante la respuesta a un tratamiento indicado, dado la posibilidad de lograrlo por otros medios. Ahora vamos a conocer lo que es un informe psicológico. De acuerdo con Heredia, Santaella y Somarriba, 2012, citado por Campos sin fecha, el informe psicológico es el cierre de los pasos del método clínico. Es la parte final del psicodiagnóstico, es una forma clara y sencilla de comunicar los resultados de una evaluación. Se plasma la información obtenida que es relevante y se parte desde un marco teórico o corrientes psicológicas. Las conclusiones serán la guía para la toma de decisiones con propósito como diagnóstico, selección, intervención o seguimiento. Ahora vamos a presentar un ejemplo de una evaluación psicológica. Los datos de identificación es un hombre llamado Juan N., edad de 29 años, nació el 16 de julio de 1971 en Lima, Perú, de ocupación transportista, casado, y la fecha de evaluación fue el 30 de mayo del 2000. El lugar de la entrevista fue un consultorio particular y el examinador fue José Carlos Charca Padilla. De consulta. El paciente Juan refiere problemas en su relación conyugal. Su esposa muestra dificultad en su desenvolvimiento normal. No quiere hacer los quehaceres domésticos ni salir a la calle. Además, no desea permanecer en su casa, ya que manifiesta que sus propios familiares la molestan. Ante estas manifestaciones del comportamiento de su esposa, han acudido a ayuda profesional, psicológica y psiquiátrica, pero agrega que su esposa no colabora y que no acepta que necesita la ayuda. Además, sus familiares, padres y hermanos no se muestran interesados con lo que le ocurre a su hija y la sobreprotegen, y no le hacen sentir que ya es una persona adulta y está casada. Esto genera en Juan impotencia, ya que no encuentra una forma de ayudar a su esposa. Antecedentes generales. Esta situación se desencadena a partir del segundo aborto ocurrido hace 5 meses y han generado en ella esos comportamientos que en Juan le producen ansiedad y preocupación, que lo desborda en llanto al no poder comprender esta situación tan difícil por la que atraviesa, y por lo mismo se siente mal y con sentimientos de culpa al no poder atender a su esposa. Además manifiesta que esto influencia mucho en irritarlo y molestarlo, ya que dice tener un carácter poco tolerante e impulsivo, con falta de orden y estabilidad para con su vida, y por ello estaría dispuesto a seguir un tratamiento psicológico. Las pruebas de los instrumentos que se aplicaron fueron: dibujo de la figura humana de Karen Machover. Evalúa la personalidad a través del dibujo de la figura humana, proyectando toda una gama de rasgos significativos y útiles para un mejor diagnóstico. El test de frases incompletas de SAC. El test de frases incompletas de SAC permite el conocimiento de la forma como el sujeto se relaciona en sus contactos interpersonales, en los que se manifiestan aspectos básicos de la personalidad del sujeto, como tendencias básicas, actitudes, deseos, afectos tanto inconscientes como preconscientes y conscientes.
La escala de inteligencia para adultos WISE, de acuerdo con Amador 2013, está formado por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales que se agrupan en 4 índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El psicodiagnóstico de Rorschach es el 3 proyectivo que orienta sobre el funcionamiento psíquico del entrevistado, o sea que sirve para evaluar la personalidad de cada sujeto. Los resultados fueron los siguientes. En lo que se desarrolló el proceso de tratamiento, pudimos enterarnos que Juan era una persona muy necesitada de información y pautas para un mejor desenvolvimiento. Esto tendría que ver con una insatisfacción primaria de ser llenado y significado en sus etapas tempranas, ya que la percepción que tiene de su dinámica familiar, o sea, sus padres, es de una situación inconclusa en donde no proveyeron de atención y cuidados, dejando en él ese sentimiento insatisfecho, que va a significar la arista principal de su dificultad ante el contexto donde se desenvuelva. Por ello, que si tuviéramos que sustentar estas observaciones y datos que Juan refiere y actúa, sin darse cuenta, nos remitimos a los instrumentos psicológicos, por lo que comprendemos que a nivel intelectual, Juan no se hace uso de todo su potencial, ya que presenta un CI de 120 por anexo frente a un CI general de 102 que obtiene responder el test de inteligencia para adultos WISE, lo cual indica que se limita únicamente a realizar lo que se le pide y exige en la tarea que se le asigna. Su CI verbal presenta un valor tipo promedio CI de 100. En esta escala se puede observar que sus síntomas ansiógenos se manifiestan cuando, por ejemplo, en el subtest de comprensión responde que ante un incendio en el cine optaría por avisar a los demás, lo cual nos conduce a pensar que su adaptación al medio presenta dificultades y por lo mismo su nivel de pensamiento en muchos aspectos es de tipo concreto, ya que al responder el subtest de semejanzas en el reactivo entre mesa y silla refiere que sirven para comer. Es decir, se observa en el evaluado que el nivel conceptual o abstracto está inferido por cubrir una necesidad básica, por lo que pensamos que su desarrollo del pensamiento, llamado también desarrollo psíquico, presenta limitaciones para acceder a aspectos más elaborados. Ahora, una de las dificultades principales, sino la principal que no permite a Juan tener un mejor performance en la solución de los problemas, es su sintomatología ansiosa, que no le permite, por ejemplo, en el subtest de memoria de dígitos, manejarse en la atención pasiva que implica un esfuerzo y tolerancia para la espera, ya que además deja inconcluso dicho test. Es aquí en donde comprendemos a nivel no solo de instrumentos, sino por el entendimiento de su historia y los aspectos que Juan ha ido desarrollando, que ante las dificultades que su capacidad no puede tolerar, opta por dejar la tarea, que es lo que ocurre también con la solución de este subtest, para el cual comenta que esas cosas no son para él. Su autoestima se observa poco valorada, ya que se percibe con rasgos negativos hacia sus recursos y habilidades. Como lo señalamos anteriormente, su satisfacción está en función de la aprobación de los demás, lo que le hace desplegar un afán de reconocimiento en elementos fuera de su entorno familiar, ya que los propios, sus padres, se hallan inconstantes. Esta incomodidad también se observa en la relación terapéutica a través de la transferencia, ya que sus verbalizaciones a la lámina 8 de Rorschach, Juan hace referencia a máscaras ante los ojos y animales roedores que quieren levantar algo, su privacidad, lo que nos indica el temor de ser descubierto y señalado en su problema que presenta, y que nos llevan a comprender por qué Juan prefiere hablar de su esposa y de lo mal que está, que como ya sabemos en realidad dicen de lo doloroso que le representa estar atravesando una constante presión y angustia que no le permite un desenvolvimiento adecuado. Ya para concluir, por lo anterior expuesto, podemos decir que el sujeto se encuentra atravesando por una dificultad y malestar que su entorno le genera y que le son difíciles de manejar, ya que además de ello, este entorno es una constante situación de presión y estrés que lo desborda e inunda, y que esta situación estrosogena está cronificada en el tiempo, llevándolo a responder de manera habitual, descargando sus impulsos en donde se evidencia el poco control y manejo de los mismos. El sujeto tiene una visión negativa de su imagen que se expresan en su inhabilidad social y recursos a los que pueden acceder para enfrentar mejor el contexto que lo abruma, recurriendo por ello a poner distancia en sus relaciones interpersonales, en donde también recurre a la fantasía y a la demanda para gratificarse en su entorno, el círculo de amigos, donde busca refugiarse y protegerse. Charca 2000. De acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5,
Juan N. padece de un trastorno de ansiedad generalizada, ya que refiere dificultad de concentración, irritabilidad y facilidad de fatigarse, lo que podría perjudicar su capacidad de hacer las cosas de manera rápida y eficiente.